Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos a este programa de conexiones entre tejiendo culturas y saberes. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Yo soy Verónica Trujillo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Edwin Morón, me da mucho gusto también acompañarnos en esta emisión. El día de hoy estaremos platicando sobre una especie animal muy común en todo el territorio nacional, Vero. Claro que sí, estaremos hablando acerca de las serpientes, en específico de las serpientes como bioindicador en zonas más aguas. Para eso tendremos la oportunidad de dialogar con Ublester Vega. Además estaremos escuchando alternativas del buen vivir, el reglamento de estancia y permanencia de la Universidad Intercultural, origen, tránsito y destino, voces y visiones. También tendremos la oportunidad de escuchar algunas contribuciones de la revista Entre Tejidos. Quédense con nosotros, ya comenzamos, esto es Conexiones. Bienvenidos y bienvenidas. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes. Pues bien, como decíamos hace un momento, estaremos platicando sobre las serpientes como una especie reguladora o como una especie que nos permite concebir ciertas condiciones respecto del entorno natural en el que habitamos y en el que también habitan ellas. De esto se trata, más o menos, la idea de la serpiente como bioindicador, Vero. Sí, y es que hay que tomar en cuenta que hoy en día, al igual que algunos años atrás, las serpientes han sido consideradas dentro de un ámbito cultural y social no tan benéficas para los entornos humanos. Y en ese sentido también tenemos otra condicionante, digamos, no tan a favor de estos animales, de las serpientes, y que tiene que ver con su consumo ahora en ámbitos medicinales. Así que quédense con nosotros para poder ampliar este tema y para poder conocer más sobre la importancia biológica de las serpientes, y para eso estaremos contando, como decíamos hace un momento, con Ublester Vega, un biólogo de la Universidad Intercultural que nos platicará sobre esta condición. Bien, pues antes de comenzar, los invitamos a escuchar la sección de alternativas del buen vivir. Regresamos en unos segundos. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. La alternativa del buen vivir. Empecemos por ver qué es eso del buen vivir y por qué se convierte en una alternativa fundamental, esencial en este espacio-tiempo de cambio de paradigmas y de necesidad de renovación de los modelos que seguimos a nivel personal, colectivo y humano. Para comprender las alternativas del buen vivir, debemos ir al origen de nuestros pueblos y culturas, revisando la historia personal y colectiva, porque en ella están las respuestas a muchas de nuestras preguntas. Recordemos que antes, al inicio de todo, había un orden natural de la vida, cuando los ciclos del cielo eran la guía de la convivencia en la tierra. Entonces se caminaba el buen vivir, sintiendo el mejor momento para la siembra, y se recolectaba la cosecha que, cuando era abundante, se repartía entre todas las personas de la familia y de la comunidad, asegurando el alimento e incluso permitiendo guardar para que la tierra descansara, mientras se hacían otras actividades como construir caminos, limpiar las montañas, escoger las mejores semillas, o simple y profundamente caminar la palabra para sanar el corazón de todos y cada uno de los miembros de la común unidad. Porque así funciona. Eso es el buen vivir. Vivir en común unidad, en donde todo y todos hacíamos y hacemos parte de todo, incluida la naturaleza, los hermanos árboles, las hermanas plantas, los abuelos y abuelas montañas, animales, nubes, arcoíris, incluso el rayo es el mensajero del cielo, mientras los temblores expresan el sentir de las entrañas de la tierra, que va acomodándose con movimientos telúricos que los más sabios interpretan como el lenguaje de la tierra. Pero todo eso que quizás viviste o puedes vivir
Se fue alejando a la misma velocidad con la que llegó el tren que echaba humo, con las carreteras pavimentadas, las construcciones y los edificios de propiedad privada, el papel llamado dinero que intenta comprarlo todo o casi todo. Así se le fue poniendo precio o desprecio a lo que tenían los abuelos, incluido el saber de ellos. El saber, los viejos conocimientos que fueron desplazados por la ilusión del desarrollo y del progreso. Nos dijeron que teníamos que avanzar, ir a un lugar que era mejor que el que teníamos, porque allí estaba el futuro. Lo demás era un pasado que se fue llenando de la sombra del olvido a la vez que nos fuimos olvidando de nuestro origen, de nuestras raíces. Esas raíces que constituyen alternativas a la globalización, al capitalismo, al socialismo capitalista, a las separaciones que prometen todo lo que ya teníamos y que sin darnos cuenta nos lo han ido quitando en aras de un desarrollo que aún no conseguimos. Y es curioso, porque justo ahora, aquí y ahora, muchas personas y comunidades que viven en países supuestamente desarrollados buscan volver a la tierra, buscan el buen vivir como la alternativa para superar la falta de oxígeno en las ciudades, para alejarse del ruido que les permita conectarse con el silencio, para volver a la naturaleza, crear ecoaldeas y recuperar pueblos abandonados, para llegar a sentirse uno más con la común unidad, lejos del individualismo y de la competencia. Algunos dicen que ir atrás es retroceder. Sin embargo, no se preguntan qué sentido tiene seguir corriendo a un lugar cuya única certeza es la soledad y la desconexión con el orden natural de la naturaleza. Tampoco se trata de descartar los avances de la tecnología, por el contrario, podemos incorporarlos, necesitamos usarlos para limpiar la tierra, el agua, el viento, y así quizás podamos volver a ver los mensajes que los ancestros dejaron escondidos, esperando que renaciera la nueva humanidad en el planeta Tierra. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. La licenciatura en Arte y Diseño realiza actividades de vinculación comunitaria a partir del conocimiento de técnicas y procesos tradicionales. Actualmente, estudiantes de cuarto semestre trabajan en comunidades como Ejido La Soledad en San José del Rincón, donde se realiza bordado tradicional mazahua; en Plateros en San Felipe del Progreso, donde se trabaja joyería en plata; en Tlalpujagua, Michoacán, donde se producen artesanías de cantera y vidrio soplado. De igual manera, se realizarán visitas de reconocimiento de espacios, técnicas y procesos de producción para generar un vínculo que permita producir una obra participativa durante el siguiente semestre. Por su parte, estudiantes de sexto semestre realizan la planeación de un proyecto comunitario a partir del arte y el diseño participativo. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Inscríbete. Ya estamos de regreso en este programa de Conexiones y como ya les platicábamos, hoy vamos a dialogar con Ublester Vega. Él es biólogo por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en ciencias por la Universidad Autónoma de Baja California y doctor en ciencias agropecuarias y recursos naturales por la UAMX. Realizó sus estudios de postdoctorado en el Centro de Investigaciones Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Además, el Dr. Ublester Vega cuenta con el reconocimiento como miembro del Sistema Nacional de Investigadores en su nivel 1 y también perfil deseable de PRODEP. Ha dirigido tesis de licenciatura y posgrado y ha publicado artículos científicos, capítulos de libro y artículos de divulgación. Ublester Vega se especializa en el estudio de los efectos de las actividades humanas sobre la biodiversidad y en el codiseño de estrategias para la conservación. De igual manera, es miembro de asociaciones científicas como la Red Temática de CONACYT, Red para el Estudio de Fauna Nativa en Ambientes Antropizados, y también es miembro del Consejo Editorial de la Revista de Divulgación de la Ciencia Herreriana. Actualmente, Ublester Vega es profesor de tiempo completo en la División de Desarrollo Sustentable y coordinador de la Maestría en Gestión de la Innovación Rural Sustentable de la Universidad Intercultural
del Estado de México. Pues muchas gracias, Sublester, por estar el día de hoy en Conexiones. Bienvenido. Platícanos un poco, Blester, sobre cuál es la situación de las serpientes en el Estado de México. Respecto a la situación de estos organismos en el estado, pues quisiera empezar platicándoles sobre cuántas especies existen dentro del territorio estatal, es decir, cuál es la riqueza de especies de serpientes para el Estado de México. En la actualidad se han registrado 57 especies que están incluidas en 8 familias. Es decir, hay especies que pertenecen a 8 grupos bastante diferentes de serpientes. Dentro de ellas es importante destacar que solamente 2 familias presentan características de tener especies venenosas, tener especies que representan un riesgo fuerte para la salud de las personas. Estas 2 familias son la familia Elapidae, la cual incluye a las serpientes que conocemos comúnmente como coralillos verdaderos y que son pues serpientes de talla pues relativamente pequeña y que poseen colores muy llamativos como rojos brillantes, negros o amarillos. La otra familia se llama Viperidae y esta incluye a los organismos que normalmente conocemos como víboras, dentro de los que están las víboras de cascabel. Esta familia, la Viperidae, incluye también otras serpientes que no poseen cascabel al final de su cola, ¿no? Se conocen también con diferentes nombres comunes como mano de metate, cantil o nauyacas. Pero estas especies no ocurren dentro del territorio del Estado de México. Sí, entonces, pues en el Estado de México solamente tendríamos 2 tipos de serpientes que pueden ser peligrosas para la salud de las personas. Los verdaderos coralillos, que solamente son 3 especies, y las víboras de cascabel, que son 10 especies las que se han registrado para el Estado de México. Sí, esto es bien importante de reconocer porque existe la creencia en muchas comunidades de que hay varias especies de serpientes que son venenosas y esto ha causado pues que las personas las estén matando o que las sacrifiquen en cuanto las ven. Entonces, pues esto es una creencia equivocada. Solamente existen, repito, 2 tipos de serpientes peligrosas para la salud de las personas en el Estado de México: los coralillos y las víboras de cascabel. Otro aspecto importante para entender cuál es la situación actual de las serpientes en el estado es conocer el estatus de conservación. El estatus de conservación nos dice si las poblaciones silvestres de cualquier especie se encuentran estables, están aumentando o están decreciendo debido a diferentes factores. Dependiendo de la gravedad del decremento o de los impactos sobre las poblaciones silvestres, entonces se asignan diferentes niveles de amenaza o diferentes niveles de peligro para estas especies. Nosotros en México contamos con una norma oficial que es la norma 059 de Semarnat, que nos ayuda a entender cuál es el estatus de conservación. Para las 57 especies que se han registrado en el Estado de México, 28 se encuentran incluidas en alguna categoría de conservación de la Semarnat, de esta norma oficial 059. Es decir, pues prácticamente la mitad de las especies de serpientes en el estado se encuentran amenazadas, se encuentran en peligro por algún factor. En particular, por ejemplo, para las especies venenosas, repito, coralillos y víboras de cascabel, pues hay 5 especies de serpientes de cascabel, de víboras de cascabel, que se encuentran en la categoría de protección especial y 2 coralillos también en la misma categoría. También tenemos una víbora de cascabel en la categoría de amenazada y una víbora de cascabel en la categoría de en peligro de extinción. ¿Sí? Eso nos quiere decir que pues otras 3 especies de víboras de cascabel y un coralillo no se encuentran consideradas como especies en peligro, ¿no? Que no se encuentran amenazadas por las actividades humanas o por diferentes factores ambientales. Les comentaba hace algunos momentos que es bien importante reconocer cuáles especies son venenosas y cuáles no son venenosas, porque en la actualidad existe un problema bastante serio sobre la percepción hacia las serpientes. En muchas comunidades se considera a muchas especies de serpientes
como especies peligrosas o especies indeseables. A esto se le conoce como percepción cultural negativa y genera pues muchos sacrificios de serpientes. Para el caso de las serpientes que sí son venenosas, pues también existe un problema que se conoce como conflicto humano-serpiente. Entre estos dos aspectos, percepción cultural negativa y conflicto humano-serpiente, pues se están generando inercias o se están generando impactos negativos bastante significativos sobre las poblaciones de serpientes, que pueden generar presiones fuertes sobre las poblaciones silvestres y que pueden llevar a las especies a alguna categoría de riesgo o incrementar el riesgo que tienen sus poblaciones de desaparecer. Realmente desconocemos el grado de impacto o el impacto real que tienen estas actividades sobre las poblaciones silvestres. Esto quiere decir que es necesario que hagamos investigaciones para conocer de manera confiable cuál es el estado de conservación de las poblaciones silvestres en el Estado de México, y con base en ellas pudiéramos diseñar estrategias que nos ayuden a conservar o a proteger mejor a las serpientes del estado. Pues muy interesante estos datos que ya nos comparte Sublester acerca de las serpientes, no solamente en el ámbito, digamos, o en el entorno norte del Estado de México, sino en todo lo largo y en todo lo ancho de esta entidad. Vamos a seguir dialogando con el doctor Sublester Vega acerca de las serpientes como bioindicador en zonas más aguas. Pero antes, vamos a un pequeño corte. Regresamos. Reglamento de ingreso, promoción y permanencia de los estudiantes de la Universidad Intercultural del Estado de México. Artículo 27. Todo lo relativo a la inscripción deberá de ser tratado personalmente por los interesados, salvo casos excepcionales, debidamente justificados, que podrán ser tratados por sus padres o tutores. Los documentos de carácter personal deberán ser firmados por el estudiante durante la primera semana del ciclo escolar. Artículo 28. Se entenderá que los interesados renuncian a su inscripción en los casos siguientes: cuando no se presenten en los plazos establecidos, cuando les falte documentación, cuando iniciando su trámite no lo concluyan. En ese caso, la universidad no hará ninguna devolución de los pagos que hubieran efectuado durante el proceso de admisión. Artículo 29. Ningún estudiante de nuevo ingreso, reinscrito, reingreso o recursador podrá asistir a clases sin antes haber cubierto los trámites y requisitos correspondientes en su caso. La única forma de acreditarlo será mediante la exhibición de los comprobantes oficiales que para el caso le extenderá la universidad. Artículo 30. Para inscribirse en la universidad, el estudiante deberá satisfacer los siguientes requisitos: exhibir el original de la boleta de calificaciones que se requiera como antecedente para ingresar al semestre respectivo, estar dentro del término establecido para la conclusión de la carrera u otros servicios académicos. El alumno que por haber reprobado una asignatura recicle una materia de semestres anteriores deberá tomar en cuenta las asignaturas establecidas en el plan curricular de cada licenciatura, considerando que no se puede cursar la asignatura consecuente de la laceración, sino que haya aprobado la asignatura previa. Para la inscripción, el estudiante debe considerar si es regular o irregular. Se entenderá por el estudiante irregular aquel que haya reprobado una o hasta 3 asignaturas obligatorias en primera oportunidad. Artículo 31. Causará baja definitiva el alumno que no apruebe una asignatura al concluir las evaluaciones dentro del recursamiento. Artículo 32. El estudiante que haya causado baja definitiva por decisión propia o por sanción que imponga la universidad, conforme al presente reglamento, en caso de que se solicite reingreso, el Consejo Académico evaluará la posibilidad de aceptar su reinscripción a la universidad. Reglamento de ingreso, promoción y permanencia de los estudiantes de la Universidad Intercultural del Estado de México. Escríbenos conexiones.ci
radio@uyem.edu.mx. Continuamos. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. La Universidad Intercultural del Estado de México cuenta con un programa de posgrado titulado Maestría en Interculturalidad para la Paz y los Conflictos Escolares. Este programa nace en 2021, con la finalidad de coadyuvar a la problemática de la violencia escolar que se vive en ambientes educativos. Dicho programa se divide en 4 semestres, con una modalidad escolarizada. Uno de sus propósitos es analizar distintas problemáticas vinculadas a los ambientes escolares y lingüísticos. De este modo se pretende contribuir a la resolución de conflictos y promover una cultura para la paz. Sus ejes formativos contemplan las teorías de la violencia, educación para la paz, perspectiva de género y derechos humanos, así como la diversidad étnica en interculturalidad. De igual manera, se abordan distintas metodologías que pueden ser aplicadas en ambientes de educación intercultural, el diseño y gestión de proyectos de investigación, así como la investigación cuantitativa y cualitativa orientadas al análisis de las violencias escolares. Otras herramientas promueven la investigación, acción intercultural, la orientación a modelos de investigación de educación intercultural, mientras que en el eje pedagógico se discuten temas sobre la diversidad intercultural y el pensamiento crítico latinoamericano. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. ¡Inscríbete! Ya estamos de vuelta en Conexiones, seguimos dialogando con Ublester Vega acerca de la importancia como bioindicador de las especies de serpientes en el Estado de México. Platícanos, Ublester, ¿qué implicaciones tiene el hecho de asumir a estas especies de serpientes como bioindicadores naturales? ¿A qué se refiere esta condición? Bueno, los bioindicadores, primero habría que explicar que son especies que nos ayudan a poder establecer un punto de referencia sobre la situación del ambiente o sobre la situación también de otras especies. Por ejemplo, hay algunas especies que nos pueden ayudar a determinar si un sistema acuático, un arroyo, un río, un lago, se encuentra conservado o también si se encuentra degradado en términos de contaminación. Los anfibios son comúnmente utilizados como bioindicadores. Algunas especies entonces pudieran incrementar su abundancia a medida que nos encontramos en espacios conservados, en espacios que tienen una calidad conservada, por así decirlo. Pero también hay especies que incrementan su abundancia en espacios que están degradados, en espacios que han sido contaminados por la presencia de alguna sustancia extraña. Las serpientes también pueden utilizarse como bioindicadores, pero desafortunadamente este papel es poco reconocido por la población en general, que tiene más bien la idea de que las serpientes son organismos peligrosos. Sin embargo, hay varias especies de serpientes que están asociadas o que vamos a encontrar con más frecuencia en espacios que estén conservados, en espacios que estén muy limpios. Por ejemplo, algunas culebras de agua. También vamos a encontrar algunas otras especies en lugares que estén degradados. Y también podemos destacar aquí la presencia de algunas serpientes, incluso tal vez las serpientes de cascabel pudieran encontrarse con frecuencia en algunos sitios que han sido transformados, como es común encontrarlas a veces asociadas a los cultivos o incluso en zonas cercanas a los sitios donde están las casas de las personas. Bueno, si nosotros reconocemos el valor de las serpientes como bioindicadores, entonces podemos vislumbrar que podríamos tener dos implicaciones generales. La primera sería en términos de conservación de las serpientes. Si nosotros reconocemos que las serpientes son útiles para conocer el estado de conservación o de degradación de los espacios, esto implicaría que nosotros empezaríamos a reconocer ciertos valores sobre las serpientes y creo que esto nos podría llevar a mejorar la conservación de las serpientes en general, porque las estaríamos cuidando, las estaríamos observando, las estaríamos monitoreando junto con nuestras comunidades
para poder estar identificando si hay algo que va mal dentro de los cuerpos de agua o dentro de las parcelas de cultivos, por ejemplo. La otra parte importante que alcanzo a vislumbrar en referencia a este tema es la parte de los beneficios de las serpientes hacia las personas, ¿no? Algo que se conoce también comúnmente como servicios ambientales o servicios ecosistémicos. Sí, y es que varias especies de serpientes nos ayudan, por ejemplo, a regular las poblaciones de otras especies que causan problemas a las personas. Es bien sabido que muchas serpientes se alimentan de roedores, entre ellas pues algunas culebras como las que se conocen comúnmente como alicantes o también las víboras de cascabel son muy buenos depredadores de roedores. Esto hace que las serpientes ofrezcan un servicio a las poblaciones humanas. Si nosotros reconocemos que las serpientes son importantes y las cuidamos, entonces vamos a vernos beneficiados de su presencia. Nuestros cultivos, por ejemplo, pues se verían regulados en las poblaciones de roedores y eso haría que disminuyeran los impactos negativos de los roedores hacia los cultivos. Es bien importante destacar que para esto es necesario que aprendamos a convivir con las serpientes, sobre todo a reconocer cuáles especies pueden ser peligrosas para la salud y qué debemos hacer cuando nos encontramos a una especie de este tipo. Es necesario que empecemos a cambiar la idea de que cuando encontramos una víbora de cascabel o un coralillo, pues la respuesta debe ser sacrificarla. Existen otras formas de convivir con estas especies que no van a implicar el sacrificio de los organismos y repito que además nos pueden representar beneficios. Muchísimas gracias por esta reflexión. Sin lugar a dudas, hay toda una gama de dimensiones que necesitamos empezar a difundir, que necesitamos empezar a considerar, no solo para la conservación de las especies, sino sobre todo para constituir un escenario de habitabilidad entre el ser humano y todas aquellas condiciones naturales que propician la armonía con la naturaleza. Seguimos en Conexiones, no se vayan, regresamos en un momento. Origen, tránsito y destino. Por Joel Pedraza. Hola Vero, hola Edwin, de nueva cuenta saludándolos. En esta ocasión traigo los datos migratorios de un estado importante en la región y bueno, en el país, el estado de Nuevo León, que bueno, es uno de los que tiene un ingreso per cápita y un Producto Interno Bruto y una economía muy fuerte en comparación a otros estados y por consecuencia también de los más importantes en la región por su historia metalúrgica y de comercio. En ese sentido, bueno, traigo los datos generales, como su población se ha incrementado en las últimas décadas. Actualmente el INEGI registra casi 6 millones, 5.784.000 habitantes, y a partir de ahí se pueden sacar ciertos indicadores interesantes, como por ejemplo la aparente poca movilidad que genera su población del 2014 al 2018, que es de 5.604 habitantes a 5.541 en el 2018. Es decir, disminuyó la población migrante entre entidad en un rango de 63.000 habitantes aproximadamente. Es decir, que hay menos habitantes que estuvieron en otra entidad en Nuevo León del 2014 al 2018. Sin embargo, hay un incremento importante de 1%, que es casi 63.000 habitantes, de la población que vivía en otra entidad en el 2014 al 2018 al respecto. Es decir, si Nuevo León, principalmente la zona metropolitana de Monterrey, mantiene un incremento en su población, digámosle de 60.000 habitantes por cada 4 años o cada 5 años, cada lustro. De ahí se deriva un saldo migratorio positivo que se duplica. En el 2014 fue de 63.000 habitantes y en el 2018 fue de 121.000 habitantes. Es decir, podría parecer que son los mismos números de personas las que se mueven hacia y fuera de Nuevo León.
Sin embargo, eso en un ámbito estatal, pero en un ámbito internacional o en una movilidad que incluye ya países, en este caso primordialmente Estados Unidos, sí hay una duplicidad de números, es decir, 63,000 habitantes se van o vienen de Nuevo León, pero otros 63,000 se van o vienen de Nuevo León desde el extranjero. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, la cercanía de Nuevo León con toda la frontera sureste de Estados Unidos, en toda la región de Texas, que es su principal destino turístico y de estudio y de trabajo, hace que la dinámica transfronteriza no sea tan intensa como en la región oeste de México, como Baja California y Sonora con California y Arizona, Nuevo México, que en el caso de Tamaulipas y Nuevo León. Sin embargo, sigue siendo fuerte, sigue siendo muy marcada y algo que es como interesante en comparación a los estados del centro es que efectivamente esta relación transfronteriza es cotidiana, ¿no? O sea, estas idas a Estados Unidos y regresos son casi cotidianos, diario, no implican una movilidad como tal, aparente, pero sí es en la práctica, ¿no? Porque puede ser que duermas en un lugar, pero trabajes en otro y te desplaces 3 horas hacia tu trabajo que está cruzando una frontera política. Eso también deriva en una población relativamente alta en comparación al promedio nacional. Del 5,9% de la población total se asume como migrante internacional de Nuevo León, alrededor de 341,000 habitantes. Sigue el patrón de los estados transfronterizos o de los estados fronterizos en los que se esperaría una movilidad migratoria internacional más fuerte, sin embargo no es así, porque la misma cercanía evita o matiza la movilidad en comparación a estados del centro. Sin embargo, sí presenta una movilidad interna muy alta, principalmente positiva, es decir, son estados atrayentes de migrantes de otros estados de la República. Y bueno, como había mencionado en el caso de Querétaro, también ya está formando parte toda esta zona de Querétaro, San Luis Potosí, Monterrey, bueno, Nuevo León, Monterrey y Estados Unidos, para hacer todo un andador, un corredor tanto para gente como productos. Entonces ese es el estatus de Nuevo León. Muchas gracias, Vero, muchas gracias, Edwin. Y bueno, los escucho y espero que me escuchen la próxima semana en otra cápsula. Gracias. Origen, tránsito y destino. Por Joel Pedraza. Reglamento de ingreso, promoción y permanencia de los estudiantes. El artículo 1 expone que el reglamento es de carácter obligatorio, el cual tiene como objetivo regular el ingreso, permanencia y promoción de los alumnos. De igual manera, recalcar sus derechos, obligaciones y sanciones dentro de la UIM. En el artículo 2 nos dice acerca de la aplicación y vigilancia del cumplimiento que corresponde al Consejo Académico a través de las autoridades académico-administrativas. Artículo 3. Para los fines del presente reglamento se entiende por universidad, consejo directivo, rectoría, consejo académico, divisiones de las diferentes carreras, directores de las carreras correspondientes, departamento de control escolar. En el artículo 4 y 5 encontramos que serán estudiantes quienes cumplan los requisitos de la preinscripción, aplicación del examen Ceneval, que sean admitidos para cursar cualquier carrera, serán acreedores de derechos y obligaciones, formando parte de la comunidad universitaria. En el artículo 6 y 7 se entiende por permanencia el plazo o periodo que la UIM establece para cursar un plan de estudios a partir del ingreso y concluye con la acreditación de dicho plan. En el artículo 8, 9, 10, 11 y 12 muestra las categorías de los estudiantes. Es estudiante de primer ingreso cuando se inscribe por primera ocasión a alguna de las carreras que imparte la universidad. Es estudiante reinscrito quien realiza los trámites administrativos para cursar el semestre escolar siguiente. Es estudiante de reingreso aquel que interrumpió sus estudios sin impedimento legal o administrativo
y realiza trámites para continuar con sus estudios. Es estudiante recursador el que, habiendo reprobado las asignaturas, deba cursar por segunda ocasión. Reglamento de ingreso, promoción y permanencia de los estudiantes. La licenciatura en Enfermería de la UIEM cuenta con el reconocimiento de CIES, así como la opinión técnico-académica de CIFRUS. Se perfila como líder en innovación y calidad académica generadora de recursos humanos en favor del cuidado integral de la salud. Mediante esto, logra competencias de docencia, administración, investigación y asistencial en egresados en un periodo de 10 semestres. En el 9º y 10º se realiza el servicio social. Su mapa curricular se constituye por 4 ejes de formación: disciplinar, sociocultural, lengua y cultura y vinculación con la comunidad. Los estudiantes pueden ser acreedores a becas, intercambios académicos, ingreso al programa de educación dual, servicio social, experiencias profesionales en campo clínico, asesoría para el ejercicio libre de la profesión y procesos dinámicos de titulación. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. ¡Inscríbete! Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uiem.edu.mx. Continuamos. Uno de los objetivos de la licenciatura en Lengua y Cultura es la revitalización y fortalecimiento de las lenguas y culturas originarias. Por tal motivo, anualmente se realizan distintas actividades académicas y culturales, como la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, coloquios de investigación, concurso de deletreo, celebración del Día Internacional de los Pueblos Originarios, el Foro de Sabios, ofrenda de Día de Muertos, entre otras actividades. Todo ello para fortalecer la convivencia y generación del diálogo intercultural, establecer relaciones horizontales, universidad-comunidad y con ello trabajar sobre el apoyo mutuo. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. ¡Inscríbete! Voces y visiones. Bienvenidos una vez más a su cápsula Voces y Visiones. El otro día estaba en casa de mi tía y me sorprendió mucho ver a mi prima jugar con sus trastecitos a la comidita, ya que actualmente es común ver a las niñas y niños jugar con el celular o una tablet. La vi tan entusiasmada jugando que me recordó a la historia de Abigail Mendoza. Abigail Mendoza nació en Teotitlán del Valle, Oaxaca. Es la mayor de 10 hermanos y ha estado involucrada desde muy joven en el mundo culinario, puesto que desde niña le gustaba jugar a la cocina. Fue así como su papá le regaló su primer metate. A los 6 años preparó su primera tortilla y a los 12 ella cocinaba para toda la familia. Salsa de papas, enfrijoladas, frijol molido, caldo de nopales, platos tradicionales elaborados con recetas ancestrales. En 1990 fundó Tlatmanali con sus hermanas. 3 años después, el New York Times lo clasificó como uno de los 10 mejores restaurantes del mundo. En 2005, Abigail Mendoza viajó a París para apoyar la candidatura de la cocina tradicional mexicana como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Luego, en 2015, Anthony Bourdain, quien fue una importante figura de la gastronomía a nivel mundial, visitó su restaurante y quedó encantado con su cocina. Actualmente, Abigail se encarga de difundir la técnica de la molienda con metate, así como otros secretos de la cocina zapoteca, tortillas, atole, mole, etc. Todo se prepara con el metate, lo cual le dota de un espíritu y sabor únicos en cada platillo. Para esta cocinera es muy importante conservar las tradiciones y sabores de Oaxaca, así como transmitirlos a la gente. Aunque muchos le aconsejaban casarse, Abigail decidió permanecer soltera para poderse dedicar enteramente a sus proyectos enfocados en el rescate de la gastronomía zapoteca.
Tus hijos son sus libros y recetas. Pero si quieres conocer más, los invitamos a que no se pierdan el documental Recetas Ancestrales, Abigail Mendoza y su plan para que no se pierdan, el cual pueden encontrarlo en YouTube. La información de esta cápsula fue obtenida de Gourmet de México y México Desconocido. Esto fue todo por el día de hoy. Los dejamos con Canción Mixteca. Y no lo olvides, lo escuchaste en Voces y Visiones. Hasta la próxima. Estoy de suelo donde he nacido, inmensa nostalgia invade mi pensamiento al verme tan solo y triste cual hoja al viento. Quisiera morir de sentimiento, oh tierra del sol, suspiro por verte, ahora que lejos yo vivo sin luz, sin amor. Al verme tan solo. Escuchaste Voces y Visiones. Muchas gracias por continuar en Conexiones y seguimos dialogando con Ublester Vega acerca de las serpientes como bioindicador en zonas más aguas. Platícanos, Ublester, ¿cómo podemos establecer lógicas de relación diferente respecto de estas especies y nuestro entorno? Para ello, pues bueno, contamos con el área de la biología de la conservación o la conservación biológica. Dentro de esta área se reconoce que hay dos formas de entender o de valorar a las especies. Una de las formas más comunes, una de las herramientas que ha resultado más importante para conservar a las especies es el utilitarismo, que consiste en reconocer cuáles son los beneficios o cuál es la utilidad de alguna especie para las personas. Les decía hace un momento, hablábamos sobre los servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos están incluidos entonces dentro de esta perspectiva de conservación que se llama o que se conoce como utilitarismo. Entonces, para las serpientes nosotros podemos empezar a reconocer, además del valor que tienen como controladores de plagas, pues otros valores o otras utilidades, ¿no? También es conocido que en muchas comunidades utilizan a las serpientes como alimento, en algunas otras las utilizan como una parte importante de algunos rituales e incluso en otras comunidades se considera que las serpientes pueden ser útiles como una medicina, ¿no? Para tratar algunos padecimientos. Otras utilidades que se le ha dado a las serpientes pues es a través de su piel para la generación de algunas cosas como los zapatos, como los cinturones o como estos accesorios de estética que usan algunas personas. En algunas otras comunidades se utilizan los cascabeles para generar artesanías y también hay muchas personas a las que les gusta tener serpientes como mascotas. Todas estas cuestiones cabrían dentro de este enfoque del utilitarismo y nos pueden ayudar a generar beneficios para las poblaciones a través del comercio con estas especies. Aquí
Cabe aclarar y es bien importante destacar que para poder generar estas actividades de utilitarismo o de extracción de especies, pues debe hacerse con base en un conocimiento previo muy detallado sobre el estado de las poblaciones silvestres, y también se puede hacer a través del establecimiento de unidades de manejo ambiental que nos permiten controlar las poblaciones o conocer, mejor dicho, el estado de las poblaciones silvestres, y a partir de ese conocimiento generar o planificar actividades de extracción, de manera que podamos aprovechar estos recursos bióticos, pero al mismo tiempo garanticemos que va a mantenerse un estado de conservación ideal para que las poblaciones de serpientes puedan mantenerse a largo plazo y que no generemos cambios drásticos sobre el funcionamiento de los sistemas ambientales. Bueno, eso cubre el primer enfoque, el utilitarismo. Hay un segundo enfoque dentro de la biología de la conservación que hace referencia al reconocimiento del valor intrínseco de las especies. Sí, esto quiere decir que no es necesario que las personas se vean beneficiadas por la presencia de alguna especie, sino que debemos también trabajar en el reconocimiento del respeto a la vida. Es decir, pues las especies también tienen derecho de existir por el simple hecho de ser seres vivos, y nosotros debemos de aprender a reconocer ese derecho, debemos de valorar a las especies simplemente porque son otros seres vivos y permitir que se mantengan de manera libre dentro de los diferentes espacios que puedan ocupar. Es bien importante destacar que todas las especies juegan algún rol importante. Desafortunadamente, nuestro conocimiento es limitado al respecto. Esto no quiere decir que el que eliminemos una especie no nos va a causar problemas. Simplemente quiere decir que aún no conocemos lo suficiente para entender todas las funciones y todos los roles que están desempeñando las especies en el ambiente natural. Sí, finalmente, pues quisiera destacar que todas las especies forman parte de nuestra cultura. Algunas son identificables de manera muy importante y de manera prácticamente inmediata en algunas comunidades, ¿no? Pero todas forman parte de algún cuento, forman parte del conocimiento y del arraigo que tenemos hacia nuestras comunidades, por lo cual también es importante que las conservemos y que rescatemos esos valores culturales para que las personas tengan una mayor disponibilidad, una mayor disposición de contribuir a la protección de las serpientes y de la biodiversidad en general. Muchas gracias, Sublester, por esta información, y me parece importante dialogar y reflexionar sobre todo en estos aspectos, no solamente considerar evidentemente a estas especies, a las serpientes, como dentro de su ámbito natural o desde esta perspectiva biológica, sino también sus articulaciones sociales y culturales. Ya decíamos al inicio de este programa que me parece necesario, que es sustancial darnos cuenta, sí, de la riqueza natural, pero sobre todo también de algunos aspectos que históricamente han sido considerados como negativos acerca de estas especies, y que hoy en día podemos comprender una serie de dimensiones más amplias que nos puede ofrecer una relación distinta también con esta forma de vida que, pues digamos, culturalmente ha sido denigrada o discriminada. Entonces, pues de ahí la importancia de dialogar acerca de este tema. Ublester, muchas gracias por haber estado en este día en Conexiones, gracias por haber dedicado este tiempo y esperamos contar contigo nuevamente. Vamos a escuchar la siguiente cápsula y regresamos en un segundo. Entretejidos. Concepto del arte. En este artículo se presenta un recorrido sobre las distintas definiciones del arte para comprender cómo ha evolucionado el concepto. Se parte de los periodos de la Antigüedad y la Edad Media, cuando el arte estaba ligado a la ciencia y a las artesanías y era visto como el dominio de reglas o procedimientos para crear. Más adelante se revisa el Renacimiento, época en que ocurrieron cambios importantes. Las ciencias y los oficios se eliminaron del ámbito artístico, se incluyó la poesía y nacieron las bellas artes, siglo XVI.
las cuales posteriormente en el siglo XIX se aceptarían simplemente con el término arte. Para considerar lo que es arte en la contemporaneidad, se retoman los siguientes rasgos esenciales: que produzca belleza, que represente o reproduzca la realidad, que pueda crear o construir formas, que exprese, que origine la experiencia estética y provoque un choque. Algunos de estos rasgos incluyen conceptos que resultan muy extensos en su definición, lo que deriva en ambigüedades que hasta nuestros días se intentan resolver. La búsqueda de la definición del arte continúa. Incluso muchos teóricos como Maurice Witz han optado por renunciar a encontrarla, ya que el arte es un tema que por naturaleza no permite una definición exacta. Revista de Transdisciplina y Cultura Digital. Mediación cultural en México. En este artículo se plantean desde una revisión histórica actores de mediación de 3 momentos en la historia de México, considerando su función en la construcción de la identidad nacional. La primera mediadora, la Malinche, por su participación en la constitución del territorio virreinal de la Nueva España, con provincias organizadas, dado que parte de esa integración se conserva en la República Mexicana. El segundo, Antonio López de Santana, como figura central en las primeras mediaciones de la venta de la mesilla, que concluyó con el Tratado Guadalupe Hidalgo, además de ser quien establece la organización del gobierno con la estructura central que perdurará hasta nuestros días. Finalmente, Ricardo Flores Magón, como el ideólogo de la Revolución Mexicana, que ha derivado en la Organización Nacional del México Postrevolucionario. Este texto no pretende ser un trabajo biográfico, pero sí un acercamiento al fenómeno de la mediación. Entretejidos. Dentro de las actividades desarrolladas por la Licenciatura en Arte y Diseño se encuentran las iniciativas de exposiciones colectivas, tales como la titulada Naturaleza Textil, integrada por 2 componentes. El primero, que presentó 15 piezas de paisajes elaboradas por un profesor de esta licenciatura, realizadas con una técnica llamada punta de plata, dibujar con plata y pinturas de paisajes de la naturaleza de varios lugares. Y el segundo, que mostró la obra de 10 estudiantes y una profesora con temáticas personales, mediante el uso de materias primas naturales. Esta muestra se presentó en el Centro Regional de Cultura de Atlacomulco. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Inscríbete. Luego de todo este recorrido por las condiciones de importancia biológica de las serpientes, es fundamental replantear nuestra relación con este tipo de animales que seguramente nos hemos encontrado en alguna ocasión en nuestros recorridos por los caminos de nuestro territorio. Seguramente no en zonas urbanas, porque evidentemente la aparición de estos animales tiene más preponderancia dentro de zonas rurales o dentro de zonas boscosas, o que tienen un contacto directo, digamos, con áreas verdes en donde se pueden resguardar. Pero cada vez que nos encontramos con estos animales es importante reconocer que son parte del equilibrio natural y que además están indicando elementos fundamentales de la sanidad del espacio en donde también habitamos nosotros, Vero. Pues esperamos que este tema haya sido de su interés y que en la próxima ocasión que ustedes puedan tener contacto con algunos animales de este tipo, puedan tener también un acercamiento a distancia, ¿no? Un acercamiento también de respeto y, por supuesto, de valoración cultural. Pues agradecemos en la producción de este programa a Daniel Vallejo, también agradecemos la participación en la edición de Ciro González y en la locución de Irene Cruz y Cristina Ventura. Agradecemos mucho a la Universidad Intercultural y la Licenciatura en Comunicación Intercultural por la producción también de este programa. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Yo soy Edwin Morón. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Yo soy Verónica Trujillo. Octeipa.
Hengu, Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes. Y saberes.